La presión en física es la relación que existe entre la fuerza que se aplica en un área determinada. Entonces vamos a ponerle como concepto la relación que existe entre la fuerza y el área donde se aplica. Esto es lo que vamos a estudiar en este tema que es la presión en este apartado de Física 2. ¿Qué se necesita para calcular entonces la presión? Pues vamos a necesitar tres elementos. El primero de ellos es la fuerza que se está aplicando. La fuerza se mide en newtons. También vamos a necesitar la superficie, que se va a representar como el área donde se está aplicando. Esta superficie la necesitamos en metros cuadrados. Vamos a necesitar entonces calcular el área de diferentes figuras geométricas. Si tienes dudas aún, te dejo aquí enlazado un video donde te explico las fórmulas de área y perímetro de las principales figuras que vamos a utilizar aquí. Después de la superficie, entonces vamos a poder encontrar ya la presión como magnitud, y la presión se mide en pascales. ¿Por qué en pascales? Pues en honor a un científico físico matemático francés que se llamaba Blaise Pascal, que fue precisamente quien dio el concepto de presión, tal cual como lo conocemos ahora, y quien dio los primeros estudios sobre la presión. Teniendo en cuenta esto, vamos a poder encontrar entonces que la presión se puede encontrar dividiendo la fuerza entre el área. Fuerza entre área o superficie, que es lo mismo. La superficie siempre tiene que estar en metros cuadrados, así es que si alguna situación se encuentra en centímetros cuadrados o en alguna otra unidad, habrá que hacer la conversión. Mientras vemos los ejemplos, voy a ver esta conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados para que sepas cómo se realiza. Esta es la fórmula principal, ya que estamos hablando de el fenómeno o la característica de presión, fuerza entre área. Pero al tratarse de un tema donde la proporcionalidad es aplicable, esto vamos a poder utilizar esta fórmula para poder encontrar también la fuerza y la superficie. La fuerza quedaría igual a la presión multiplicada por la superficie o el área donde se está aplicando esa presión. Al igual que el área, se encuentra dividiendo la fuerza aplicada entre la presión. Estas son las dos fórmulas alternas que también vamos a necesitar para contestar los ejercicios que te dejo en la ficha en el apartado de Classroom. Adjunto a esto, te voy a proporcionar las principales fórmulas de área. Si tengo un cuadrado, pues el área es igual a lado por lado. Si tengo un rectángulo, el área es igual a base por altura. Si tengo un triángulo, el área es igual a base por altura entre 2. Si tengo cualquier polígono de más de 5 lados, puede ser un pentágono, un hexágono, octágono, octágono, nonágono y demás, el área siempre es la misma, es perímetro por apotema entre 2. El apotema es como digamos el radio de estas figuras, que va desde el centro hasta cualquier extremo, es el apotema. El perímetro la suma de todos sus lados, y el círculo, que igual este es el radio, el área es igual a pi por radio al cuadrado, donde pi tiene un valor de 3.1416. Estas son entonces las principales fórmulas de área. Debido a que la presión se aplica en un área determinada, que es una superficie, y está aplicada en las fórmulas, por eso es necesario tener y encontrar el valor del área en las diferentes situaciones que veamos en este tema de presión. Para resolver estos ejercicios necesitamos utilizar y aplicar el método científico con estas 4 columnas: datos, fórmulas, sustitución y resultado. Vamos a iniciar con el ejemplo número 1 o la situación número 1. ¿Cuál fue la presión que se aplicó en un cuadrado de 10 centímetros si la fuerza fue de 30 newtons? Vamos a iniciar recabando los datos. Entonces me dice que cuál fue la presión. Entonces es el primer dato. Necesito encontrar la presión. ¿En dónde se aplicó esa presión? Pues en una superficie o en un área que era un cuadrado
de 10 centímetros de lado. Un cuadrado tiene la característica que todos sus lados miden lo mismo, entonces si un lado mide 10 centímetros, todos miden 10 centímetros. Esto aplicándole entonces una fuerza de 30 newtons. Son todos los datos que necesito, pero antes de pasar al apartado de fórmula, necesito completar este apartado de datos en las magnitudes o unidades de medida correspondientes. La fuerza ya está en newtons, esto no hay ningún problema, pero el área solo me dice dónde se aplicó y qué características tenía dónde se aplicó. Necesito, por lo tanto, encontrar esa área, que es la superficie, donde se aplicó esa presión o esa fuerza y resultó una presión como resultado. Es un cuadrado de 10 por 10, por lo tanto la fórmula del cuadrado es lado por lado como área, y lado por lado 10 por 10 me da 100 centímetros cuadrados. Pero ahí no he terminado, porque si te vas con la finta y realizas esta conversión tal cual como yo la acabo de hacer, estarías incorrecto en tu resultado porque no tomaste en cuenta que la superficie siempre tiene que estar en metros cuadrados. Así es que antes de aplicar esto es importante que corrijas y cambies estas unidades en vez de centímetros a que sean metros. Teníamos para esto las escalas de magnitud, que era kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Estamos en centímetros y queremos llegar a metro, son 2 pasos hacia arriba, por lo tanto se divide entre 10. 10 dos veces entre 10 me da 10 entre 10 me da 1, y 1 entre 10 es igual a 0.1 metros por lado. Ahora sí, lado por lado es 0.1 por 0.1 y vamos a obtener como resultado 0.01 de área. 0.01 metros cuadrados de área o superficie. Ahora sí, ya tengo todo, entonces aplico la fórmula de presión, que es fuerza entre superficie o el área donde se está aplicando esa presión, y paso a la sustitución. Presión será entonces igual a 30, que son los newtons de fuerza que estoy aplicando, dividido entre el área o la superficie, que en este caso sería 0.01 metros cuadrados. Hago esa división, 30 entre 0.01, y obtengo 3000 como resultado. ¿Esos 3000 qué son? Pues 3000 pascales de presión. Y así de sencillo es como se realiza este ejercicio número 1. Vamos al ejercicio número 2, que dice lo siguiente. Si en una superficie de 100 centímetros cuadrados se aplican 300 pascales, ¿cuál fue la fuerza en newtons que se ejerció? Vamos a ver esto, entonces recabo los datos. Me dice que en una superficie de 100 centímetros cuadrados se aplicó una presión de 300 pascales. Por lo tanto, ¿cuál fue la fuerza que se vio ejercida en esta presión o en esta aplicación de presión? Vamos a ver, antes de pasar a la fórmula necesito los datos correspondientes. Ya habíamos dicho que el área es en metros cuadrados y aquí la tengo en centímetros cuadrados. ¿Qué es el procedimiento que tengo que hacer? Se los voy a poner aquí muy simple. 100 centímetros cuadrados, necesito que sean primero a metros. ¿Cómo hago esta conversión? Sencillo. Si 100 centímetros cuadrados, digámoslo, es el área de un cuadrado, yo necesito sacar la raíz de cada lado, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 100 me da 10. Entonces, para obtener estos 100 centímetros cuadrados, tuvo que haber sido un cuadrado de 10 centímetros por lado. Ahora, estos 10 centímetros los ocupo convertir a metro. Si son 10 centímetros a metro, ya lo vimos en el ejemplo anterior, se divide 2 veces entre 10 y me queda 0.1 centímetro o 0.1 metros por cada lado en la misma superficie. Ahora sí, con 0.1 metros convertidos a metros cuadrados, que es lo que necesito yo para aplicar esto, 0.1 por 0.1, y obtengo que 0.01 metros cuadrados es lo mismo que 100 centímetros cuadrados. Entonces, en resumen, ¿qué se hace para hacer esta conversión? El valor que tengas en centímetros cuadrados, le sacas raíz cuadrada para obtener centímetros lineales. Esos centímetros lineales los conviertes a metros y esos metros los elevas al cuadrado y así obtienes la conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Esto es lo que hay que aplicar. Ya que tengo entonces esto, paso a la columna de datos 0.1
0.01 metros cuadrados, que es lo mismo, el área. Teniendo esto, ahora sí, la fórmula para encontrar la fuerza aplicada en esta presión, ¿cuál sería? Pues presión por área o superficie. Así es que sustituyo y me queda que la fuerza ejercida es igual al producto de la presión, que son 300 pascales, por la superficie, que es 0.01. Hago esa operación, 300 por 0.01, y obtengo que la fuerza que se aplicó aquí fue de 3 newtons. Muy poca fuerza en también muy poca superficie, así es que ese fue el resultado en pascales, y la fuerza, o lo que nos pidió esta situación, fue de 3 newtons. Vamos al ejercicio número 3. En una superficie hexagonal de 20 centímetros por lado y apotema, se colocó un objeto de 200 kilos. Se abre así una interrogación. ¿Cuánta presión se ejerció? Vamos a los datos. Entonces, el objeto con una masa de 200 kilos se puso en una superficie hexagonal, es decir, un hexágono, con 20 centímetros de lado y apotema. Me pregunta entonces, ¿cuál fue la presión aplicada? Vamos a ver, aquí hay dos cosas que hacer. Vamos a comenzar con la que ya vimos, que es la superficie. ¿Cómo obtengo cuál es el área de esta superficie hexagonal? Pues es perímetro por apotema entre 2. El apotema ya tengo la medida, al igual que cada lado. Ocupo el perímetro, que es la suma de todos sus lados. Son 6 lados de 20 centímetros. No necesito centímetros, necesito metros. Si lo convierto me queda 0.2 metros. Entonces ahora sí, 0.2 sumado 6 veces, ya que es el perímetro, me quedaría 0.2 por 6, que es lo mismo que 1.2 metros de perímetro. Ya tengo el perímetro, ahora sí sustituyo y me queda área es igual al perímetro, que es 1.2, por el apotema ya en metros, que es 0.2, entre 2. Hago la operación, 1.2 por 0.2 entre 2, y obtengo 0.12 metros cuadrados de superficie. Y así obtengo en este caso la superficie de ese hexágono. Siguiente, voy a encontrar la presión, por lo tanto la fórmula de la presión es fuerza entre área o superficie. Pero si te fijas, aquí la situación no me está proporcionando en ningún momento cuál es el valor de la fuerza, solo me dice que se le puso un objeto de 200 kilos. ¿Qué tengo que hacer aquí o qué tengo que aplicar? Pues muy sencillo, vamos a sacar la fórmula del peso, que es masa por gravedad. Si hacemos la analogía o hacemos la similitud, el peso es una fuerza que está ejercida por la gravedad a una masa, entonces esto es lo mismo que fuerza es igual a masa por gravedad. En estas situaciones donde tengamos objetos con una masa en kilogramos o cualquier otra unidad de medida que sea de masa, tenemos que la fuerza va a ser igual a masa por gravedad. Por lo tanto, si aquí me dice que la masa es de 200 kilos, ¿cómo voy a obtener la fuerza para poder sustituirla en la presión? Pues utilizando esta fórmula, que es masa por gravedad. La gravedad, ¿cuánto vale? 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces ahorita vamos a hacer la sustitución de esto, que me quedaría fuerza es igual a la masa de 200 kilos por 9.81. Vamos a ver cuál es la fuerza que está ejerciendo ese objeto en esa superficie. 200 por 9.81, 1962 newtons. Teniendo esa respuesta alterna, que es ya de la fuerza 1962, ahora sí aplico la fórmula que me interesa y quedaría presión es igual a 1962 newtons dividida entre la superficie, que ya la conocimos, que fue el resultado de todo esto, que la superficie es de 0.12 metros cuadrados. Ya tengo las unidades correspondientes, solo hago esa división, me queda 1962 entre 0.12 y obtengo
16.350 pascales de presión que se están aplicando en esa pequeña superficie de 0.12 metros cuadrados, que es una superficie hexagonal, y con 200 kilogramos de masa un objeto encima, que ya al verse afectada por la gravedad, pues tenemos una fuerza de 1962 newtons. Este es el procedimiento para estas tres diferentes situaciones de presión, en las cuales vamos a aplicar las fórmulas y algunos temas que ya vimos, como en este caso que fue la fórmula del peso, que es masa por gravedad. Así es que, teniendo en cuenta estos tres ejercicios, vas a realizar y contestar las situaciones que te presento en la ficha del apartado de Classroom de este tema de presión.